Y ahora sí estamos grabando, así que buenos días, buenas tardes, buenas noches, allí donde estéis, el momento que vais a consumir estos diálogos escénicos. Bienvenidos una vez más a los diálogos escénicos, proyecto que sabéis que lleva ya unos cuantos años, 3 temporadas, trabajando de hecho, estamos en la tercera temporada y seguimos trayendo a diferentes compañeros, diferentes invitados que acceden a estar este ratito con nosotros, a hablar con nosotros un ratito sobre artes escénicas y sus diferentes elementos de artes escénicas. En este caso traemos a Elsa Mateo. Elsa, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Elsa tiene un currículum maravilloso. Voy a citar solo los super hits, los más conocidos, para que quede aquí presentado en los diálogos escénicos. Pero empezamos, ¿no?, con carrera musical desde los 7 años, iniciada en violonchelo por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Luego, después de trabajar en diferentes agrupaciones musicales, orquestas y demás grupos musicales, ingresa en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, en la RSAT de Madrid, para estudiar la carrera de escenografía. Trabaja varios años como utilera, técnico de iluminación, regidora de teatros en Madrid, tanto Zarzuela como Real, como road manager, esto me ha gustado mucho, esto es una cosa que también hablamos, como road manager de Privy Music y como ayudante de dirección y de vestuario en diferentes cortos en el núcleo de investigación cinematográfica. Poco a poco comienza a avanzar en su carrera hacia los diseños de iluminación, trabaja con muchas compañías y con muchos grupos de teatro y danza de Madrid y pasa entre el 2004 y 2010 a impartir la asignatura de iluminación en la RSAT para luego trabajar un tiempo como técnico en el Teatro Real en el 2006, si no me equivoco, según tu currículum. Mm. 2011 obtiene el premio Réplica, Mejor Diseño de Iluminación, por Un ataúd en la azotea, de Mariano Vega Luque, y más adelante, entre el 13 y el 14, estudia el máster de teatro, máster de arte, perdón, Territorio y Paisaje en la Facultad de las Artes y Humanidades de la Universidad de La Laguna. A partir de ahí genera un montón de proyectos, sigue trabajando, trabaja en diseños de iluminación, trabaja en parte escénica, trabaja en parte técnica, trabaja en muchísimos sitios y por eso hemos querido traerte aquí, Elsa, a pasar con nosotros esta tarde, ¿no? Lo primero, Elsa, agradecerte muchísimo que estés aquí con nosotros. Es un proyecto que, como decía en la introducción, lleva 3 años, es apasionante, es un proyecto que está permitiendo, ¿no?, que diferentes compañeros, estudiantes, diferentes escuchan, perdón, que me atragantó, pero diferentes personas que nos escuchan poco a poco vayan conociendo más personalidades de las artes escénicas y gente que está trabajando. Así que gracias. Lo segundo, antes de nada, pedirte que estés tranquila, ¿vale? Es una charla distendida, una charla entre tú y yo, para estudiantes, docentes y cualquier persona interesada, así que no te preocupes si ves que es una conversación de lo más cómoda y tranquila. Es verdad que hemos pactado algunas preguntas previas y poco a poco iremos con ellas. Así que, si te parece, Elsa, vamos directamente a por las preguntas y vamos poco a poco desgranando y sobre todo conociéndote un poquito, ¿te parece? Muy bien, me parece perfecto. Gracias. Nada, pues vamos a comenzar con esta pequeña, ¿no?, parte de tu currículum que estábamos comentando, los elementos que estábamos viendo, y es que tienes una formación muy completa y algo que me apasiona, de corte muy heterogéneo. Carrera musical, música, violonchelo, tenemos parte técnica, tenemos parte artística, tenemos como varios elementos, ¿no? Máster de arte, humanidades. Ahora has llegado a la tesis, que luego iremos a la parte de la tesis. ¿Cómo terminas definiéndote tanto por la iluminación cuando tocas tantas cosas sin abandonar todo lo demás? Pues a ver, es complicado de explicar porque, o sea, yo vengo de una familia de músicos, tanto por parte de mi madre como por parte de mi padre, son todos violinistas, mi abuelo materno, mi madre, mi padre, los hermanos de mi padre que vienen de Valencia son más de viento, clarinetistas y tal. Entonces era evidente que yo cuando nací fui la primera hija y tenía que estudiar música. Y entonces además se me daba bien, no tenía mucha dificultad, entonces nada, pues empecé a estudiar muy pequeña y estudié el violonchelo, hice toda la carrera de violonchelo, pero sin embargo a mí lo que me gustaba era pintar y yo desde que era muy pequeña lo único que quería era pintar. Entonces, pues pintaba, pero pintaba por mi cuenta y tal, pero estaba en el conservatorio y entonces fue muy difícil, pues eso, como a los 18 19 años decidirme a dejar la carrera de música que casi tenía terminada para meterme en la carrera de Bellas Artes, que no sabía cuántos años me podía llevar para poder ser independiente, digamos, que era lo que yo quería en ese momento, ¿no? Entonces, nada, pues no, ahí no pude dar el paso, empecé a estudiar Bellas Artes, pero lo dejé y vi que no, que bueno, pues que con la música pues ya estaba muy adelantada, tenía mucho trabajo y me iba muy bien y bueno, daba clases y tal. Y entonces, nada, pues pasé mucho tiempo así
y hasta los, no sé, pues los 30, 35 años que me decidí a dejarlo porque empecé a tocar el cello en obras de teatro. Entonces empecé a tocar primero en una que era El Yermo de las Almas con Miguel Narros en el año 96, fue aquello. Y y ahí estuve como 6 meses en el María Guerrero todos los días tocando en los intermedios de la función. Y luego eso enganchó con Pelo de Tormenta, que vino el año siguiente, que eso lo dirigió este Pérez de la Fuente, del que hemos hablado hace un momento. Y justamente, entonces ahí estuve como más de un año en el María Guerrero todos los días, tenía ya casi un camerino propio y me pasaba la vida ahí y conocí a mucha gente del teatro y conocí los entresijos y tal. Y ahí me enteré de que existía una carrera que acababa de empezar que era escenografía. Y entonces ahí pues nada, pues decidí meterme en la carrera, mantuve mis clases de cello y tal, pero luego llegó un momento pues que ya lo tuve que dejar, me metí a trabajar como técnico y bueno, y estuve dando tumbos mucho tiempo por ahí hasta que, bueno, pues ya ahora estoy en la RESAD. Estuve en la RESAD un primer periodo, luego me tuve que ir, luego he vuelto y entonces ha ido la cosa así, yendo y viniendo. Mm. O sea, que tu conexión es totalmente desde el amor a lo escénico absoluto y desde el contacto con lo escénico puro, ¿no? Sí, 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 porque yo cuando empecé a tocar en esto, en el Yermo de las Almas, pues era como, bueno, pues soy una chelista que va a tocar en una obra de teatro, pero jamás había pisado un escenario por detrás, ni sabía que había técnicos detrás, ni nada. Y claro, me quedé fascinada de que hubiera tanta gente, que hubiera mucha más gente detrás que por delante, ¿no? Y que, bueno, me pareció muy interesante y me empezó a fascinar mucho el tema de la iluminación, de la técnica y todo, y bueno, Ahí pues nada. Mm. me surge la siguiente pregunta. Hablas de pintura, además sé que llevas muchos años pintando de una manera totalmente, o sea, de un proceso personal, ¿no? Y de mejora Mm. personal y de auto aprendizaje continuo. Creo que sé por dónde va a ir la respuesta, pero aparte de ese vínculo con lo puramente teatral, que es muy potente y que además creo que solo la gente que venimos de teatro lo entendemos, ¿no? Ese momento que se apagan las luces, el público está expectante y tú estás como en los dos mundos a la vez. Es una cosa que solo los de teatro entendemos. Ujú. Pero aparte de eso, con esta conexión de la pintura, ¿qué es lo que más te gusta de la iluminación escénica? Creo que sé por dónde va a ir la pregunta, pero ¿qué es lo que Ujú. más te conecta? Porque hay algo que a todos los que hemos estado iluminando hay algo que te engancha, ¿no? ¿Y cuál ha sido a ti ese punto de la iluminación? ¿Qué es lo que más te gusta siempre? Pues a mí, claro, es que yo conecto mucho con la pintura en todo lo que es la iluminación de cicloramas, por ejemplo, los fondos. Entonces es una cosa que además tengo la suerte en la RESAD de que tenemos esos recursos, porque cuando voy a otros teatros, pues muchas veces no tienes un ciclorama, no tienes tantos focos y tal. Pero claro, en la RESAD sí tenemos eso. Entonces he tenido la posibilidad de investigar en la iluminación de pues frontal, retroproyección de la luz y tal, y de diferentes aparatos sobre el ciclorama, y siempre o sea, me gusta mucho esa parte. O sea, como que o sea, intento hacer como fondos que sean casi cuadros, ¿no? Aparte de lo que hay adelante, ¿no? Pero siempre me lanzo ahí mucho a esa parte. Mm. Entonces huelga la pregunta, pero tu relación con el color, ¿cómo es tu relación Mm. con el color? ¿Cómo la estableces? Porque es muy complicado, además, cada iluminador tiene una relación totalmente distinta con el color. Y no hablo solo de referentes, hablo de cómo verlo, cómo incluso hay compañeros que le tienen hasta manía al propio color, ¿no? ¿Cómo te relacionas con el color? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? Claro, pues a mí me gusta mucho el color en el fondo, o sea, yo lo que tengo mucho cuidado es que el color no sea algo que interfiere, digamos, con los objetos o con las personas o con el vestuario y tal, ¿no? Entonces eso sí me preocupa mucho siempre y más ahora con todo el mundo LED, que supongo que me vas a preguntar también, pues todo como distorsiona la luz, el color de la luz, el color del resto de las cosas que hay en el escenario, ¿no? Entonces, por eso me parece tan interesante poder tener un fondo en el que plasmar todo el color y en el resto del escenario tener más libertad con la intensidad o con otras cosas, ¿no? Para no distorsionar, ¿no? Pero bueno, sí, no sé a qué te refieres exactamente con cómo es mi relación con el color. Estaba pensando en esa pregunta, pero no sé qué querías decir. Luego iremos a cómo trabajas con el director, iremos a esos referentes, ¿no? Pero es verdad que cuando trabajamos con el color, por ejemplo, tú trabajas a través de solo referentes pictóricos, te haces un portfolio de referentes pictóricos para un proyecto, te haces un referente de, yo qué sé, de fotografías, dibujas tú los storyboards y los coloreas tú. ¿Cómo visualizas, ¿no? Esa idea de color al Bueno. principio?
Soy muy poco ortodoxa, entonces hago todo, depende. O sea, cuando son cosas asequibles que son en sitios pequeños, hago WYSIWYG, porque claro, si vas a hacer algo en un sitio muy grande, hacer un WYSIWYG es una locura, porque no te da nunca tiempo y tal. Pero luego dibujo mucho a mano, pero dibujo con bolígrafo y con lápices, así como, digamos, mucho boceto, ¿no? No nada muy acabado tampoco. Y luego sí utilizo fotografías para comunicar con el director y todo eso, utilizo referentes o cosas, pero también voy mucho sobre la marcha, ¿sabes? Y en la grabación de las memorias es donde se ve, porque tú le puedes contar a un director muchas cosas de cómo quieres que sea y luego llegas allí y es completamente diferente, ¿no? Sí, Pero sí hago muchos esquemitas, colores así como códigos de color y bueno, pues intento con cada director es diferente también, ¿eh? Y con cada equipo es diferente. Mm. sí, hasta que no te sientas a la mesa, a veces es uno de los problemas que tenemos en la iluminación, ¿no? Entramos, Mm. a pesar de todos los procesos, a pesar del Wisi, del render 3 Studio, lo que queramos, es verdad que entramos muy tarde porque hasta que no tienes el teatro Mm. todo montado, el tiempo para focos dirigidos, filtrados, hasta que no puedes sentarte a pintar, ¿no? Desde Claro. consola, desde mesa luces, hasta que no llegas a ese momento, es verdad que entramos muy tarde, ¿no? Entonces es verdad que eso sucede. Y es verdad, una cosa que has dicho que me gusta mucho y es lo agotador que es vamos a decir agotador de que tengamos la cara roja de los actores o naranja porque no está Mm. bien filtrado o no está bien dirigido o el color no está donde tiene que estar, ¿no? Que es como una de esas Claro. prácticas que se arrastra habitualmente. Ujú. Sí, sí, claro. Además es que no depende tampoco de ti, porque a lo mejor tú llegas, has dirigido o has dejado en manos de alguien que dirija y luego llegas y te encuentras que no es así, que no es Total, como tú esperabas, ¿no? O el filtro que han puesto no es el que tú esperabas. Bueno, eso son total. cosas del directo, ¿no? Eso pasa. Pasar. Nos ibas hablando un poquito de ese caos ordenado en la forma de trabajar que decías. Yo creo que es normal, ¿no? Creo que todos tenemos ese caos ordenado según también los proyectos, lo hablamos también con otros compañeros, pero sí que me interesaría que nos contas un poquito, aunque ya has iniciado, ¿no? El cómo abordas el proceso de diseño de iluminación cuando trabajas con un director, porque hay como varias opciones. Hay una parte que sea varias tipologías de proyectos. No es lo mismo trabajar en un proyecto que sé que también has tenido, ¿no? Proyectos de una creación más o menos colectiva o más work in progress, en el cual vas probando y vas fijando y tienes ese punto, y luego tienes otros momentos de, oye, te encarga este director hacer el diseño de iluminación y hay otro proceso de trabajo. ¿Cómo encaras tú los procesos de trabajo con los directores, el trabajo de referentes y demás? ¿Y cómo es este abordaje de diseño de iluminación? ¿Desde dónde partes hasta llegar al día de le doy al primer go y suena la primera memoria cerrada? Mm. Pues bueno, a mí me gustan más los trabajos jerárquicos, o sea, en eso lo siento, pero la cosa del trabajo colectivo, ya he pasado esa edad y ya no me interesa mucho. Te O sea, lo que interrumpo para decir que es, estoy contigo, totalmente contigo, ¿eh? Yo estoy a favor. es que me gusta mucho cuando llego y hay un director que sabe lo que quiere hacer y que me pregunta cómo hacemos esto y me dice, pues esto es lo que yo quiero hacer, dame opciones para esta cosa que yo he pensado, ¿no? Pero sin embargo, cuando todo es difuso y no sé, pues a mí eso me crea mucha inseguridad y no me gusta tanto. Aunque bueno, lo he hecho muchas veces también, pero vamos, ahora prefiero que no sea así. Entonces, yo lo que intento sobre todo es sacarle la máxima cantidad de información al director, o sea, intento meterme en su cabeza y saber de lo que me está contando con palabras a qué se está refiriendo, porque también, o sea, cada uno explicamos las cosas de una forma y a lo mejor con las mismas palabras queremos decir cosas diferentes. Entonces intento pues sacarle toda la información o que me dé la mayor cantidad de imágenes o de cada director es diferente, ¿no? Y entonces pues yo empiezo pues a dibujar, luego sobre todo quiero ver el ensayo directamente, no solo hablar con el director, sino ver cómo es el ensayo, cómo son las personas que van a bailar o actuar, porque me gusta mucho la danza, o sea, a mí me gusta más hacer luces para danza o para gestual que tenemos en la resa también, que para textual, aunque también puedo hacerlo y también me gusta, ¿no? Pero me gusta mucho pues ver eso, ensayos de danza y tal y saber cómo se mueven, cómo son las personas, ¿sabes? Cómo son los cuerpos y tal, para ver cómo los voy a iluminar. Y nada, pues entonces a partir de ahí pues voy hablando con el director o la directora y vamos estableciendo ahí como puntos de encuentro. Si ya te digo, si es algo pequeño y asumible y tengo tiempo, pues me gusta mucho hacer un WYSIWYG, incluso con movimientos, ¿sabes? Como hacer diferentes escenas y tal, porque ahí es donde los directores entienden mejor todo lo que estás contando, aunque luego a veces también lleva equívocos, porque del WYSIWYG a la realidad pues también luego hay cosas que cambian, ¿no?
Pero eso pues hago desde WYSIWYGs lo más así realistas que puedo hasta garabatos y esquemas así como muy abocetados de cosas que nos sirven como para expresarlo, ¿no? Pero ya te digo que depende también de cómo sea el director. Hay directores muy intelectuales, directores más visuales, o sea, cada persona es un mundo diferente, ¿no? Entonces lo que intento es encontrar puntos de encuentro, o sea, puntos de conexión y luego una cosa que me parece muy importante es que hay gente con la que te entiendes y gente con la que no te entiendes, que eso es así, o sea, no hay una receta como hago esto para que me pueda entender con todo el mundo, no, pues hay gente con la que no te puedes entender y gente con la que es muy fácil, ¿sabes? Mm. Eso pasa mucho, ¿no? Es verdad que nosotros intentamos siempre, yo creo que luego hablamos de tu vertiente pedagógica, pero es verdad que intentas como en las clases siempre dar todas las herramientas posibles a los estudiantes, trabajad con referentes, cread libros visuales, lo que sea, ¿no? Mm. Para poder comunicarte con el equipo, para establecer ese código de referentes, esos diálogos con los demás creativos, pero es verdad que es muy difícil porque hay gente con la cual luego es un tema casi de piel, ¿no? Decía un compañero mío, Mm. hay gente con la que te entiendes muy rápidamente, gente con la que trabajas muy bien, gente con la que es imposible. Hay equipos estables, yo abogo mucho por tener como un satélite de gente estable, ¿no? Un iluminador, un compositor con el que vas siempre trabajando y poder tener ese diálogo tan rápido, ¿no? Es verdad que eso es muy bonito y es muy complicado a veces. Sí. ¿Hay algo que te ayude especialmente a ti a establecer ese diálogo con los demás creativos? Me da igual que sea director o escenógrafo, ¿no? Me refiero, ¿hay algún, aparte de ese Wisi, yo qué sé, generas libros visuales, Biblia, Visual Book o siempre de pintura? ¿Hay algo que digas, esto es lo que a mí me ayuda o que más facilidad me da para comunicarme con los creativos? Aparte del WYSIWYG, el dibujo a mano, que además eso yo es una cosa que les obligo a mis alumnos, aunque muchos ya no quieren, porque ahora mismo hay mucha resistencia, porque hay muchos programas para dibujar, ¿no? Y incluso IA y de todo, ¿no? Pero a mí me sirve mucho el dibujo a mano y además incluso dibujar mientras hablo con ellos, ¿sabes? Como mientras estás hablando de algo, estar haciendo garabatos que te pueden servir como referencia y que es como que vas estableciendo unos puntos a los que te puedes dirigir siempre, ¿no? Como, no sé cómo explicártelo así sin eso. Pero me gusta más eso que, por ejemplo, hay una cosa que hacen ahora mucho que son los tableros estos de Pinterest y todo esto, ¿no? Entonces, eso es fascinante porque es que encuentras una cantidad de imágenes, pero a mí eso me supera, o sea, yo ya, o sea, eso me pilla que me cansa mucho porque veo tantas imágenes que no sé con cuáles quedarme, o sea, hay demasiada información, ¿no? Entonces, sí, me parece muy bien hacer visual books y todo eso como referencia y sobre todo cuando estás empezando, o sea, claro, para los alumnos es diferente. Yo te hablo desde mi punto de vista pues de ya tener experiencia y poder a lo mejor hacerlo sin tantos referentes, ¿no? Pero para los alumnos, por supuesto que lo más importante es buscar referencias, pero yo les obligo a dibujar, les obligo a llevar un diario de iluminación que tienen todos y es como un cuaderno pequeñito en donde cada clase tienen que venir con un dibujo de algo que han visto que les ha interesado, aunque sea mal dibujado o lo que sea. Y yo intento hacerlo también con ellos, intento mantenerlo, aunque me cuesta mucho, ¿no? Porque también hay que tener el tiempo para hacerlo. No, me parece una herramienta estupenda, no solo pedagógica, sino como herramienta de creación. Yo soy un loco de las libretas. Yo siempre llevo encima una libreta y un bolígrafo. Yo dibujo fatal, soy tu enemigo, soy tu antítesis total. O sea, No, no, pero es que no hace falta horrible. dibujar bien, es que simplemente hay que tener la libreta aunque esté Claro. mal dibujado, da igual. Mm, Efectivamente, y siempre lo que no puedo, o sea, lo que no puedo dibujar no puedo explicarlo, ¿no? Eso creo que lo mm, decía Woody Allen, o no quien lo decía, es lo mismo. Yo si no puedo dibujar y escribir, si no puedo, me pasa igual. Entonces me parece que es una herramienta muy potente y es verdad que creo que hay que tenerla, ¿no? Y no perder. Tenemos un problema grande con la hipersaturación de imágenes. Decías hace un momento, mm, ¿no? Con Pinterest nos agota, y es verdad que eso agota. Un tema que hablamos muchas veces con otros creativos y con estudiantes es precisamente que dame referentes y de repente te traen para un audiovisual o para una iluminación, te traen. 300 Claro, dices, no, o o sea, 1000, yo como iluminador no me voy a ver tú 300 imágenes, dame 6, claro. me va a ver 300, ¿no? Es Sí, absurdo. sí, sí. Y yo ahí recuerdo que trabajaba con una vestuarista que se llama Paloma Molino, de Caja Negra TAM, también de Madrid, unas chicas estupendas, y Paloma además estuvo en la Resat y es amiga mía hace muchos años, hemos trabajado mucho juntos. Y Paloma es una vestuarista que hace los trabajos los tableros de Pinterest súper definidos. Entonces ella te hace su Ujú. tablero de Pinterest mega 30.000 imágenes y luego te dice, para el director, toma, y te da
4 imágenes por personaje para Claro, cada. bueno, Entonces, eso por genial. ejemplo está muy bien, claro, sí, sí. Claro, pero luego también hay otra cosa porque todas esas referencias tienen dueño, digamos, ¿no? Y entonces a mí a veces me ha pasado que me llegan los alumnos con referencias y tal, digo, pero ¿qué vas a hacer? ¿La obra de Bob Wilson esta o, sabes? O sea, ¿qué vas a poner tú aparte de eso, ¿no? ¿Cuál es el que aportas a lo que ya ha hecho alguien antes, ¿no? ¿Cuál es tu poética, ¿no? ¿Qué vas a implementar aquí? Claro, claro, sí. Entonces me parece que tiene el riesgo ese de que tú tienes acceso a un montón de imágenes y está muy cerca la copia o el plagio, ¿no? Porque dices, bueno, pues sí, vale, pues haces esto, pues está fantástico, pero no sé, o sea, deberíamos inventar un poco más, ¿no? O por lo menos llevar un poco más allá cada imagen que cojamos de por ahí, ¿no? Pues con esto me da pie a la. No sé si me queda colgado o estoy presente. Bueno, mi Estás cámara. congelado, pero Sí, se te oye. mi cámara se ha ido, me la voy a quitar un momentito porque a veces mi cámara me da algunos problemas. Entonces, bueno, la quito un momentito para la siguiente pregunta y ahora la activo. Y esto precisamente venía, ¿no? Con lo que estábamos trabajando, con este qué aportas tú, con esta poética propia. Entonces, me surge una pregunta que sé que es muy complicada. Antes de nada, sé que es complicada, Elsa, pero ¿qué es lo que Ujú, buscas tú en tus diseños de iluminación? Evidentemente, cada espectáculo necesitará una cosa distinta, pero ¿hay algo que buscas de tu poética, de tu pulsión creadora? ¿Qué buscas en tus ujú. diseños? Yo creo que yo soy muy visual, mucho más que musical, curiosamente, porque estudio más música, pero lo que busco es con lo que veo en el escenario sacar el mayor partido visual, digamos, estético, plástico. O sea, lo que me interesa más es la plástica de la escena. Y por eso me gusta más la danza y la parte gestual, el movimiento y todo esto, porque tengo mucha más libertad en general, ¿no? Los directores de teatro de texto pues tienen unas necesidades más concretas pues, de que se vea bien a los actores y siempre tenemos esa lucha, ¿no? Entre la visibilidad de las caras y todo esto, ¿no? Y encuentro que en la danza y en el teatro más plástico, pues tengo más capacidad de pintar, ¿sabes? Como de componer imágenes que me interesen visualmente, ¿no? Y bueno, pues eso es, no te digo que siempre, pero sí, en general es lo que más me interesa. Mm. Además, me gusta porque has hablado tú, ¿no? Ahora de que eres más plástica que musical. Y es verdad que una de las preguntas que te quería hacer y que estuvimos hablando cuando preparamos la charla es precisamente esa formación y ese desempeño musical, ¿no? Ese violonchelo, precisamente que además se continúa en proyectos hasta hoy, el cómo afectaba o cómo influye a tu conocimiento musical, a tu praxis de diseño de iluminación y a tu diseño en general de plástico, ¿no? Porque aunque quieras evitarlo, es verdad que la formación musical marca mucho y es verdad que hay cosas que están presentes. La gente que, Mm. que tiene formación musical, hay cosas que están siempre, hay cosas rítmicos que aunque sean traducidas a un rítmico visual, siempre están presentes, ¿no? ¿Cómo la detectas tú que te influye? ¿En qué te afecta? Mm. ¿Cómo está presente esa parte musical en ti, en tu parte plástica e iluminación en este caso? En las dos, ¿eh? Pues hablar plástica e iluminación de manera genérica. Ujú. Pues yo creo que, bueno, eso que dices, la relación con el tiempo, el movimiento de la luz, la parte temporal de la luz, pues claro, es algo que lo entiendes ya intuitivamente, ¿no? Porque a veces pues a los alumnos hay que explicarles por qué la luz tiene un componente temporal, pero cuando vienes de la música, pues es que no hay que explicarlo, porque ya lo ves ahí, ¿no? Entonces, adaptar los tiempos de las memorias al ritmo de la puesta en escena o a lo que sea, o al ritmo de músicas o tal, eso es evidentemente es así. Pero he estado pensando en esta pregunta porque como me la habías pasado y tal, estaba pensando así un poco más en profundidad. Y yo creo que hay otra cosa importante que es en la estructura de la cabeza. O sea, cuando eres músico, aprendes, bueno, cuando estudias música, digamos, solfeo y toda la cosa que lleva la música clásica, aprendes a estructurar tanto las ideas como los conceptos, como hacer síntesis de las cosas, tal, y bueno, y hay una parte muy matemática, muy estructural, muy así, ¿no? Y entonces a mí al llegar al mundo de la iluminación, que llegué muy mayor, muy tarde, ya, o sea, ya era bastante mayor, pues me sirvió mucho para poder entender toda la cosa técnica, toda la cosa incluso de la electricidad y de todo, y para dar clases mucho más, porque toda la experiencia como profesora de música me sirvió mucho para organizarme las clases y para saber cómo dar las clases, ¿no? Que en eso sí que no tenía muchas referencias, porque
pues de referencias de docencia en iluminación, pues ahí existen pocas, ¿no? Ahora un poco más, pero en mi época había poquísimas. Entonces yo traigo conmigo las experiencias de los profesores de música y violonchelo en general que he tenido, ¿no? Y eso es lo que me ha afectado, o sea, lo que más me ha afectado en la iluminación, aparte de esto que dices del ritmo, que por supuesto, ¿no? Con esto tengo preguntas enlazadas. Voy a ir, como se ha hablado por la docencia, vamos a ir por la docencia, ¿vale? Vamos a ir a la pregunta docente y luego retomamos. Pero hay una parte que me parece muy interesante, es que has dado clase de violonchelo, evidentemente, y has dado clase de iluminación y de plástica en varios sitios. Por ejemplo, la Escuela Internacional del Gesto, con nuestro compañero David Mm, Trueba, que también desde aquí le mandamos un abrazo, que David fue un tipo sobresaliente digamos, creo que no, sé si no nos conocimos a raíz tuyo, a raíz de esa escuela, pero casi, ¿no? Estuvimos a partir de la escuela creo que es cuando empezamos a coincidir y David es un tipo maravilloso y nada, a ver si algún día lo engaño para traerme también por aquí por los diálogos escénicos porque es un tipo estupendo. Entonces has dado mm, clase de iluminación en la Escuela Internacional del Gesto, en varios sitios, evidentemente ahora en la RESAT. Es muy complicado dar clase de iluminación, es muy difícil. Nosotros en el mm. máster de estudios avanzados de teatro tenemos una asignatura de iluminación y tecnologías, ¿no? En el cual también analizamos sobre todo conceptualmente, hablamos de iluminación y de tecnologías, pero tendría dos preguntas. La primera, ¿qué es para ti lo más difícil de la docencia de iluminación y cómo la abordas, evidentemente? Y conectado con esto, ¿qué perfil de estudiante te encuentras? Porque esto luego va a tener su reflejo en qué perfil de director te vas a encontrar en el futuro con la iluminación, que eso es otro Mm. mundo aparte. Hay muchos directores que siguen diciendo, ponme eso que da luz. Y dices, por lo menos Sí, sí, dime que es un foco, por lo menos, por favor. No te claro, aprendas el sí. nombre, pero por lo menos dime que es un foco, ¿no? Entonces, ¿cómo abordas tú la docencia? ¿Cómo abordas tú el camino de la docencia de iluminación y qué perfiles encuentras? Pues a ver, bueno, ahora, claro, ya llevo muchos años y además estoy en una institución que es muy, digamos que eso está muy cerrado, porque hay unos programas, hay, como, o sea, tienes que dar unos temas concretos, tenemos unas guías docentes y todo esto, ¿no? Entonces ahora eso ya lo tengo más o menos hecho, ¿no? Pero claro, al principio no lo tenía tan claro, entonces he ido pasando por diferentes cosas, ¿no? Por diferentes pruebas. Entonces, ahora está muy definido en la RESAT porque tenemos un semestre de tecnología y un semestre de diseño. Entonces, pues es muy poco tiempo porque en realidad, o sea, no es una carrera de iluminación, es un año de iluminación, una asignatura que dura un año que se da en segundo de dirección, en segundo de dramaturgia y en segundo de escenografía. Y luego los escenógrafos en cuarto tienen un taller que es como una práctica que se tienen que integrar en un grupo. Y aparte de eso, yo les obligo a que hagan todos los montajes posibles, sepan o no sepan, con todo tipo de grupos dentro y fuera de la escuela y que hagan todas las prácticas que puedan, ¿no? Pero en la asignatura de segundo, que digamos que es la más importante, pues hacemos un semestre de tecnología en donde vemos los tipos de aparatos, vemos pues las diferencias ahora, sobre todo entre lo convencional, lo no convencional, cómo funciona el color, cómo se filtran los sistemas de color, bueno, todo lo que tiene que ver con las conexiones, con un inicio de la mesa, porque claro, no nos da tiempo de aprender programación tampoco, pero tenemos una mesa en clase, entonces programan memorias sencillas y tal. Luego tenemos como un intermedio, que es otra asignatura que dura una semana y que es como una integración de todos los alumnos de segundo. Y entonces ahí hacen un pequeño diseño, así colectivamente, ¿no? Varios, como en grupos y tal. Y luego en la segunda parte hacemos un semestre de diseño. Y entonces en el semestre de diseño pues estudiamos, yo lo divido como en cuatro bloques. Entonces hablo por una parte de las propiedades de la luz, las propiedades modificables de la luz, luego los objetivos de la iluminación, luego la documentación que hay que hacer, cómo se hacen los planos, las hojas de dirección, los listados, toda la documentación técnica. Y luego los estándares que existen ya, o sea, los sistemas estándar que existen y que no hay que inventar, porque muchas veces parece que es que tienes que llegar a un teatro e inventarte dónde se cuelgan los focos, ¿no? Pero hay unos sistemas ya que están, que se pueden utilizar y tal, y entonces, pues estos, no sé cómo llamarlos, estructuras o recursos así estándar, ¿no? Y entonces, bueno, pues hacemos eso, se nos queda siempre corto, hay muchas cosas que siempre se quedan por dar en el camino. Y bueno, pues a los escenógrafos les insisto más en la parte plástica, son los que en principio más posibilidades tienen de poderse dedicar a la iluminación como iluminadores, pero luego de repente hay sorpresas y de repente hay alguien de dramaturgia que le interesa mucho, que dramaturgia son los que menos les interesa en general.
Y luego los directores les interesa mucho intelectualmente. Luego ponerse a ello les da más pereza porque tienen muchas cosas, pero quieren en general entender todo cómo funciona y son muy currantes en general los directores de escena. Todos los años es el grupo como de gente más intelectual y más cañera, así. Claro, es que es muy complicado, lo hemos dicho siempre, iluminación, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo que me es muy bonito, y es que el director le pide al iluminador, quiero la luz arrebatadora de la luna a las 3 de la Claro, mañana. sí, Y sí, eso sí, para sí, ti es un Fresnel de 5 kilos filtrado en una vara, tanta intensidad, en tal no claro, sé qué, en tal no sé cuántas. Entonces, el iluminador tiene que hacer ese trabajo de traducir, ¿no? Lo más claro, intelectual, emocional, a una cosa muy técnica. Y entonces, cuando te está dando la docencia, tiene que conseguir transmitir a la gente la importancia de conocer lo técnico para poder hacer la parte más claro. emocional. Si no, no tiene ese contacto. Entonces, entiendo que a veces es complicado, ¿no? Explicar esa unión que la gente la entienda. Claro, es que por eso la Resade es un sitio tan fantástico, aparte, a pesar de que tiene, bueno, pues problemas como tienen todas las instituciones y tal, pero es un sitio con muchos recursos y yo tengo un aula donde tengo material y tengo focos y tengo una mesa. Entonces yo no me imagino cómo podría estar enseñando lo que enseño si no lo tuviera, porque, o sea, mis clases hay una parte que damos teoría, pero luego todas las clases estamos una hora y media montando focos, pacheando, filtrando, viendo cómo quedan unos filtros, otros, aprendiendo cómo se graban las memorias. Y aunque sea solamente durante un semestre o durante 2 semestres un poco diferentes, eso es lo que se les queda, porque de la parte teórica yo les puedo hablar de mil cosas y contarles un rollo y tal, y bueno, pues lo apuntan y se acuerdan un rato y luego se les olvida, porque pues si no lo aplican, pues no se van a acordar de nada, ¿no? Entonces, esa parte práctica y la posibilidad de luego meterse en montajes dentro de la escuela con compañeros de otras especialidades, pues es que eso es fantástico. Eso es, vamos, o sea, aunque no sea un sitio donde se estudia la carrera de iluminación, yo creo que es un sitio fantástico para poder iniciarse. Luego, claro, todo el mundo, o sea, si te quieres dedicar a la iluminación, pues tienes que seguir luego fuera, ¿no? Sí, yo Pero creo creo que que es es muy importante el una suerte. que se entienda que en el caso de la RESAD, ¿no? Con los recorridos de dirección, dramaturgia, escenografía y demás, no quieres formar, o en tu caso, no quieres formar, o en la universidad, nos pasa en la universidad, que las universidades que tienen iluminación, no quieres formar técnicos, tu objetivo no es formar a un No, técnico. no, claro que no. Para eso hay Con- otras escuelas de técnicos. Eso O sea, es, mis eso es. alumnos, ninguno de ellos son técnicos, porque realmente para ser técnicos les falta una formación muy específica en electricidad y en cosas que en la RESAD no tenemos tiempo de ver más que superficialmente. Entonces, no, no, esa es la gran equivocación. Porque luego mucha gente les llama como, ay, ves que necesito un técnico, pero es que no son técnicos. O sea, si necesitas un técnico tienes que buscarlo en la escuela de tecnología, del espectáculo que ahí es donde la gente estudia para ser técnico. Efectivamente. Pero sí es verdad que necesitan una base técnica y cada vez más pues necesitan conocer la tecnología, sobre todo la programación. Yo creo que ahora mismo es mucho más importante la parte de la programación, sobre todo, que la parte pues, de conectar, de la electricidad y todo eso, porque todo eso ya se está como estandarizando cada vez más. Sí. Y lo más importante ahora es todo el tema de redes y de programación y de todo esto. Totalmente. Pues con esto, aparte de que tengo dos caminos por los que ir, voy a continuar por la parte de docencia, Elsa, y con este explicar, con este enseñar, con este hacer accesible materiales, pues no voy a dejar de hablar y evidentemente hacer publicidad de nuestro querido libro que tenemos por aquí, el libro Ay, de madre Luces de mía. Elsa, porque comentamos muchas veces, en el mundo académico nos pasa y en el mundo de las artes escénicas pasa muchísimo, que no hay tantos materiales como creemos a veces, ¿no? Y es verdad que en español hay poquitos libros traducidos, es verdad que tenemos algunos referentes que hemos comentado, alguna vez tú y yo hemos comentado, y hemos comentado con los referentes, ¿no? Desde Eli Sirlin o el Moreno Ujú, Linares, los libros que están siempre ahí como presentes, es verdad que no hay muchos libros de iluminación en español. Entonces, bueno, aquí tenemos el tuyo, el libro de Luces, ujú, Fundamentos y Estrategias de Diseño de Iluminación, de Libros de la Caverna, un libro estupendo que además yo pude leer como lector beta y te lo agradecí muchísimo, me pareció un libro ujú. súper interesante y que tiene esta cohabitación, ¿no? Entre lo técnico y lo artístico y ese enganche entre los dos. Me gustaría saber un poquito cómo, cuándo, por qué surge este saltar a escribir un manual de iluminación, en qué momento llega, cómo dices, venga, va, me pongo. Aparte, las ilustraciones son tuyas, sé que las ilustraciones las dibujaste también tú, hiciste ahí un Mm, trabajo de artesanía prácticamente. ¿Cómo, sí. cómo llega esto, Elsa? Es muy bonito y cómo llegamos a esto.
Pues a ver, es que son esto que se llaman sincronicidades, ¿no? De la vida que no esperas que pase y pasa, no sé. Y a veces quieres que pase algo mucho y no pasa y de repente no te lo has planteado y pasa, ¿no? Entonces esto, yo cuando en el otro periodo que estuve en la RESAT, que fue de 2004 a 2010. Claro, yo ahí estaba muy, o sea, tenía muy poca experiencia, ¿no? Y además me encontré con eso, con que no tenía materiales, no tenía nada en español, todo estaba en inglés, entonces no podía pasarles a mis alumnos apuntes en inglés porque no lo entendían. Entonces, pues empecé a traducir, empecé a escribir, empecé pues a inventarme maneras de hacer apuntes medio copiados, medio no sé qué, medio traducidos y tal, pero que pudieran servir a mis alumnos para estudiar, porque con lo que yo decía en clase, pues igual no era suficiente, ¿no? En ese momento existía solamente el de Lee Sirlin. Creo que el de Lee Sirlin, no sé si salió o sea, yo lo descubrí porque a lo mejor estaba, pero no había llegado a Madrid o no sé, cuando yo ya estaba en el segundo o tercer año que estaba dando clase. Y antes de eso yo no había encontrado, bueno, menos el manual este de César Linares, que está muy bien, pero que es muy, muy pequeñito. Y había algunos apuntes de un chico que se llamaba Diego García, que recuerdo mucho que estaban en internet y que me sirvieron mucho, que era un técnico y había algunas cosas ahí que estaban bien. Y poco más, poco más. Luego estaba el manual de Pilbrow y los libros de McCandless, que me los compré por internet y me los leí, y lo de Apia y bueno, cosas que me iban leyendo y tal. Y entonces empecé a escribir temas y entonces, claro, al cabo de 6 años pues tenía muchos temas de muchas cosas escritos. Y ahí es donde me fui a Tenerife, o sea, ahí es donde se acabó mi contrato de interina. Y bueno, primero estuve en Madrid una temporada y tal, y tuve mucho tiempo. Entonces llegué a Tenerife y mi primera intención era ver si de ahí podía sacar una tesis. Pero claro, llegué a Tenerife y entonces en la facultad pues empecé a preguntar y tal, y me miraban como si yo fuera completamente marciana. Me decían, pero una tesis, ¿pero esto qué es? O sea, esto no tiene nada que ver con una tesis, ¿qué dices, no? Y bueno, no me hicieron ningún caso y entonces, bueno, de hecho empecé a hacer otra tesis que luego abandoné, que fue yo creo que la segunda, porque ya había empezado otra también a que abandoné antes, o sea que este es mi tercer intento de tesis. Y nada, entonces estuve en Canarias, estuve mucho tiempo escribiendo tal, pero luego pues ya me puse a hacer otras cosas y lo abandoné así, lo metí en un cajón y lo dejé. Pero cuando volví a Madrid en 2018 pues nada, estaba dando clases en principio de música y tal, y no estaba todavía en la RESAD, pero cuando llegó la pandemia, pues también, pues nada, me tuve que encerrar en casa y ahí se me ocurrió que a ver cómo estaba el libro ese, ¿no? Empecé a mirar a ver qué. Y de repente dije, joder, pues es que esto, pues si lo reformo un poco, todos estos apuntes y tal, pues igual ahora es el momento de publicarlo. Entonces empecé a buscar quién me lo publicara y no encontraba, era imposible, o sea, era una cosa muy difícil y tal. Y de repente, del entorno este de la improvisación libre, que es donde yo estaba en ese momento tocando y tal, apareció uno de mis compañeros músicos que había empezado la editorial esta de Libros de la Caverna. Y entonces un día en la pandemia, me acuerdo que estábamos confinados y yo estaba mirando el Facebook y veo, pues Libros de la Caverna, no sé qué, pues si tienes algún texto que quieres publicar, pues no sé cuánto está. Digo, ostras, no puedo creerlo. Y le llamé y le dije, oye, pero ¿publicarías un manual de iluminación? Y me dice, pues no sé, si me gusta y me convences, pues sí, y tal. Y nada, y entonces le encantó, la idea de los dibujos fue lo que le convenció y me dijo que sí, y pues nada, lo empezamos a maquetar, a organizar. Él también tuvo muchas ideas sobre cómo organizar los capítulos y tal. Y luego arregló las imágenes, o sea, yo las dibujé a mano todas, pero luego él les dio color y tal, y maquetó todo el libro, lo corrigió y todo, y bueno, fue una ayuda increíble. Y nada, ya hemos vendido casi, no sé, se venden todas las semanas. O sea, él me dice que soy la bestseller de la editorial porque es una editorial súper pequeñita, ¿no? Y entonces se venden pocos libros, pero el mío se vende uno a la semana, así casi siempre, ¿no? Entonces está, bueno, estoy muy contenta con eso. Ha sido un proyecto fantástico y estoy muy contenta de haberle encontrado a él, porque a lo mejor en otra editorial hubiera sido completamente distinto el proceso. Pues nada, yo siempre te hago mucha publicidad del libro, o sea que espero que cale y desde aquí a agradecer, la verdad es que a la editorial de Libros La Caverna, ¿no? Agradecer todo su A trabajo. Jorge Ruiz Abánades es el editor.
Pues Jorge, quedas mencionado y convidado también a diálogos escénicos, porque también hemos traído gente de editoriales al mundo de diálogos escénicos, así que nada, ya pasaremos el contacto, Elsa, para traerlo Ujú, algún día claro. a Jorge, pero enhorabuena por esa valentía a la editorial, ¿no? Editorial, eso, decías, pequeña, que salte a hacer este tipo de proyectos tan bonitos, tan más... Yo sí conozco la página web, en su momento de cuando publicaste estuve navegando y es verdad que trabajan los libros como pequeñas joyitas, ¿no? Dicen ellos, y me parece muy Mm. bonita esa idea. Entonces, nada, desde aquí agradecerles que hayan dado el salto a este libro y enhorabuena a ti por tener el libro y evidentemente porque oye, que se siga vendiendo, que no es fácil vender un libro de iluminación hoy en día. Así No, no. que maravilloso, Elsa. Sí, lo que pasa es que como está en español, pues es que toda América Mm. Latina, ¿sabes? Hemos mandado a Chile, a Argentina, Qué ¿sabes? guay, Bueno, a toda España, por supuesto, pero que nos lo piden de fuera también. qué Incluso ha bueno. venido, me he quedado alguna vez llegó un argentino que venía a hacer un montaje a Madrid, un iluminador, y me dice, ay, es que quiero tu libro, pero es muy difícil que me lo mandes, podemos quedar y me lo vendes, y quedamos en el rastro y se lo di y se lo llevó encantado y tal. O Qué sea que, bueno, qué bonita anécdota. Eso es muy lindo, qué guay. sí, sí, sí. Joder. Pues nada, pues entonces me encanta esa anécdota y con esto pues retomamos un poquito ese camino de iluminación y una pregunta obligatoria son tus referentes, ¿no? Esto es siempre muy complicado porque Mm. tenemos muchos, pero creo que aunque tengamos muchos siempre hay como dos o tres, cinco que tenemos encima, ¿no? Entonces, ¿qué referentes tienes, Elsa, en iluminación, diseñadores, diseñadoras? ¿Quién son para ti referentes? Y no solo diseñadores de iluminación, de repente dices, no, es que mira, mi referente es, yo qué sé, Friedrich, ¿no? En pintura, no sé. ¿Cuáles son esos referentes que Mm. sabes que siempre acudes? De cosas muy variadas. Algunos puedes acudir por forma de trabajar, porque conectan contigo, por resultados, por lo que sea. Yo esto también lo he estado pensando, ¿eh? Porque, claro, tiene mucho riesgo, ¿no? Entonces, claro, yo no puedo dejar de mencionar a Bob Wilson, porque es que Bob Wilson, aunque no quiera, es alguien ha sido como las primeras referencias que he tenido en mi vida, ¿no? De iluminación y además abarca toda esa cosa de pintura, de fondos, de composición, ¿sabes? De música, de óperas, todo eso. Entonces, ahí hay una cantidad de material increíble, ¿no? Para las referencias. Pero luego es que no sé, me alimento de referencias que no solo son del teatro, sino de todo, de la vida, de la calle, de todo, luego de obras de teatro que veo. Pues, por ejemplo, tengo recuerdos de cosas de Marquerie, de Carlos Marquerie, con cosas de Angélica Lidl, que tengo imágenes que nunca se me han olvidado, ¿sabes? Así. Entonces me cuesta mucho porque eso, como iluminadores, iluminadoras, no sé, luego en la parte técnica y en la parte de aprender, una cosa que no sé si te he contado, es que yo me fui a Buenos Aires cuando empecé a dar clases la primera vez, me fui a Buenos Aires un verano y contacté con Ellie Sirlin y me invitó a todos los montajes en los que estaba trabajando ella, ¿no? Entonces conocí desde dentro todos los teatros de Buenos Aires durante un verano y tal. Y entonces, claro, su trabajo también me impresionó mucho y como es docente también, pues también aproveché muchos ejercicios y muchas cosas que vi en sus clases que me quedaron luego para mí, ¿no? Y luego eso, pues otras referencias, pues yo es que, no sé, vengo del cómic de los 80 de Javier de Juan, no sé si lo conoces o eres más joven tú, pero no sé, Frida Kahlo, yo qué sé, todo el expresionismo. Es que no te puedo decir una cosa así, un referente. Luego me ha influido mucho David Lynch, yo qué sé, cine, Paul Auster, o sea, te puedo hablar de referentes de mil sitios así distintos, pero no puedo decir que yo venga de una estética, de una cosa concreta, porque además es algo que se va como modificando todo el tiempo, ¿sabes? No sé si te contesta Sí, 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 así por con supuesto. No, esta has dicho un montón respuesta. de nombres y de referentes, algunos con Mm. pedagogía, otros artistas, o sea que es perfecto. Sí, sí, es lo que ayuda a configurar tu universo, ¿no? Entonces me parece que es estupendo. Y sí, has mencionado a Lynch, que es un tipo que a mí me maravilla, es uno de mis referentes también, no te voy a mentir. Y precisamente lo interesante es que Lynch es un director con una mirada muy curiosa para la iluminación. Entonces me parece Sí, muy, sí, muy sí, interesante, ¿no? totalmente, De sí. hecho, yo ahora os confieso a todos, estáis escuchando aquí
que yo estoy revisitando ahora mismo Twin Peaks. O sea, hace un mes me empecé a volver a ver a ratitos cortitos así. Pero eh, la primera o la la última. primera, sí, sí, la Ah, original, vale. la Sí, yo lo primera, hice hace un par de años, sí, sí. de vez en cuando como que vuelvo a ella, ¿no? Y es como, Sí. hay un tema ahí interesante, así que me gusta, ¿no? Que traigas ese referente, me parece súper potente. Y luego aparte, muchos de los comentabas, qué suerte lo de Ellie Shirley, no me lo habías comentado, me alegro un montón, ¿no? Porque Sí, es un referente ella. eso fue, luego ya no he tenido más relación con ella, porque, bueno, claro, ya hasta ahí yo no he vuelto a Buenos Aires, ¿no? Pero claro, a mí lo que me resultaba muy difícil cuando yo necesitaba aprender tanto iluminación como docencia, porque en ese momento estaba muy verde, me resultaba muy difícil encontrar quien me enseñara. Entonces lo intenté, bueno, encontré algunas personas que me echaron un cable y tal, pero era muy, muy difícil. Entonces escribí a muchos iluminadores, a todos los que se me ocurrió, y de repente ella, pues me dijo, pues si estás en Buenos Aires, si quieres venir, pues vente a lo que quieras. Y yo tenía todo el verano por delante y dije, pues me voy. Y nada, estuve allí 2 meses. Y aproveché para leerme el libro de Apia y por las noches me iba a los teatros y me sirvió muchísimo, la verdad, fue muy interesante. Mm. Qué gusto y qué maravilla que una persona, como en este caso, como Ellie Shirley, sea tan generosa como estás diciendo, ¿no? Porque Sí, yo supongo que tú lo has vivido también, por edad estamos muy cerca, y esta cosa de yo recuerdo haber encontrado a iluminadores y a técnicos y a jefes técnicos que cuando estabas empezando se tapaban el diseño totalmente, oye, vamos, enséñame, y se tapaban el diseño para que no lo vieras. Y era, totalmente. Sí, ¿pero qué sí, está sí. pasando, no? Escondían los manuales de las mesas. Ahora, claro, todo eso ha cambiado porque ahora los manuales están online, pero cuando yo estudiaba, el que tenía el manual lo tenía fotocopiado y escondido en una taquilla y no te dejaba verlo. Entonces, Que- bueno, pero igual que te digo eso, también yo he aprendido muchísimo de los técnicos con los que he trabajado, Claro. tanto los que he encontrado en la Resat como los que he encontrado en Tenerife. En Tenerife he encontrado unos técnicos fantásticos con los que he aprendido muchísimo. Y bueno, pues siempre hay de todo, hay de un lado y del otro, Sí. ¿no? Siempre hay gente maravillosa en todos lados, o sea que, pero es verdad que me parece tan bonito, ¿no? Que esa generosidad en el Mm. caso de Ellie, de Ellie Shipping, que me parece un tema maravilloso. Tengo unas preguntas ya para encarar la parte final, vinculadas un poquito al mundo de la investigación, pero voy a aprovechar por si alguno de los compañeros que estéis aquí ahora mismo en directo queréis hacer alguna pregunta, la podéis ir dejando en el chat, ¿de acuerdo? Y la recogemos al final para que no quede olvidada. Pero es verdad que hay una pregunta que es casi obligada, que tengo que hacértela. Es verdad que nos saca un poco y luego volvemos a encauzarnos, pero nos toca, ¿no? La hablamos con Felipe Ramos, que es otro de los iluminadores que trabajamos aquí, un tipo maravilloso. Además, a Felipe he trabajado con él, ha sido un maestro en mil casos. Y sé que hay algunos estudiantes, algunos oyentes que están esperando esta pregunta, porque es una de esas preguntas que siempre salen. Así que te tienes que mojar, te tienes que posicionar, Elsa. Pero vamos con iluminación convencional, iluminación no convencional, focos LED, robótica, el cambio que está viendo de paradigma, a favor, en contra. Dinos tu opinión. Luego hablamos de estas opciones, pero dinos tu opinión, Elsa. A ver, yo creo que es una batalla perdida, o sea, no hay nada que hacer. O sea, está aquí y ya nos podemos poner como nos pongamos. O sea, yo recuerdo que hubo un momento en que había una asociación a favor de la bombilla de tungsteno y que no sé cuántos y tal, pero es que eso no va a ningún lado. Entonces, es imposible. Los LEDs están aquí y además están cada vez mejor, cada vez son más, tienen más calidad, cada vez los colores son mejores. Los focos LED tienen unas posibilidades increíbles de hacer un millón de cosas, de efectos, de no sé qué. Entonces no, o sea, no, es que no se puede ya decidir, no hay nada que hacer. Si me haces esta pregunta hace unos años, te hubiera dicho, no, no, yo no quiero LED, a mí me encantan los convencionales y tal, pero ya es que no hay nada que hacer. Y a mí hay una cosa que me da muchísima pena porque hay muchos focos que son fantásticos, pero a nadie se le ha ocurrido recuperar el par 64. No hay un par 64, o sea, si alguien nos está oyendo, por favor que hagan un par 64 de LED, porque es que no sería tan complicado y no sé por qué ningún fabricante lo ha hecho, ¿no? Porque hay unos Parcan que hacen, no sé cómo se llaman, unos par LED, pero que no tienen nada que ver, que son otra cosa completamente distinta. No queremos parlet con movimiento spot awash, no queremos un parlet que dé chicha y ya está. Solo queremos un Queremos parlet que un dé mucha par, potencia. No un queremos par nada del más. 2, ¿sabes? Un par del 2 de toda la vida. No, pues eso no hay. Entonces, todavía tenemos y todavía hay lámparas y luego todavía hay bazares que tienen casi todas las lámparas.
Y una cosa que a mí me gusta mucho es hacer cosas, hacer iluminación con cosas que no son para teatro. O sea, con barras LED que no tienen DMX, con cintas, con bombillas, con cosas que tal. Y en la escuela hemos encontrado la forma, gracias a un técnico que conocí este verano, de enchufarlas al dimmer con una carga. O sea, de pachear un tubo LED, por ejemplo, que no se puede poner en un dimmer normal pues con unas cargas electrónicas pequeñas que hay y tal. Entonces, eso también me parece súper interesante. Y utilizar todo tipo de eso, de flexos, lámparas, linternas, bombillas y todo lo que se pueda. Y el Hacer material LED, claro, el problema del material LED, por lo que no nos gusta a nadie, es el problema del LED intermedio, o sea, del LED de puntos RGB, de la mezcla esa horrible y de esos que hubo en el principio que eran horribles, pero es que ahora hay unos aparatos que son tremendos. Entonces, claro, pues hay que hacerse a ellos, hay que aprendérselos y hay que investigar lo que hacen y lo que no y ya está, y lanzarse ahí. hace un montón de años para poder meter fluorescentes y cosas que no se podían dimerizar, metíamos un parlet, o sea, un par, Un un foco par, normal, un claro, par en el armario de los dimmers conectado al mismo canal para que quedara claro, cebado. Hacíamos el truco ese y veías cómo se iluminaba, ¿no? El vestuario, se iluminaba la zona del teatro en lo que tuvieras oculto. Esa era la claro. manera. Nosotros lo hacíamos así también. Lo que pasa es que, claro, era siempre un problema porque se encendían todos esos focos y a veces queríamos poner muchos y tal. Pero ahora he encontrado esto, si quieres te paso el link para que los Por tengas. favor. Son unas cosas así pequeñitas que no se encienden ni se calientan y simplemente la conectas en el mismo canal que tienes el tubo fluorescente o de LED o lo que sea y ya regulas normal, como si fuera un convencional. Por favor, luego me mandas el link porque Sí, eso lo sí. quiero tener porque, madre mía, es verdad que es muy bonito y me gusta mucho que lo hayas sacado tú, ¿no? A la charla, en las alternativas que hay, más allá, luego recuperamos pero las alternativas que hay de iluminar, ¿no? Mm, Es muy de plástica, ¿no? El no solo iluminar con focos convencionales, tenemos flexos, tenemos elementos que podemos añadir en la escenografía, hay muchas herramientas, ¿no? Yo recuerdo hace mm, años que vi un espectáculo que tenía un montón de escenas solo iluminadas con linternas que llevaban los propios actores de diferentes mm. tamaños. Entonces, esa parte es muy interesante para crear, ¿no? Y para poder crear incluso con Sí, movimiento. sí, sí. Total, sí, sí, a mí eso me interesa mucho y siempre intento buscar cómo meter cosas que no sean focos normales, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos, vamos comprando cosas en la Resad y tenemos ahí pues fluorescentes que nos dan los de mantenimiento, los que van quitando de tal, pues nos los van pasando y tal. Y sí, Qué muy bueno. interesante. Y es verdad lo que comentabas y además me gusta mucho porque permitidme el momento de confianza, coincidimos, Felipe Ramos, tú y yo, los tres, ¿no? Coincidimos en que es una batalla perdida lo del Leti, que decía también Felipe que es absurdo, ¿no? Dice, "Oye, tú te puedes negar, pero el momento que hay una apisonadora No hay tecnológica, nada que hacer. presupuestaria, ecodesign y demás europea que nos impone, ¿no? El saltar al LED y es verdad que hay que aprender a trabajar con él. La única dificultad es que no se aprende a trabajar con él, ¿no? Y lo decíamos, ya no puedes poner en un plano, esto es un 106, pues pones una imagen de un rojo que se aproxima a lo que tú quieres y luego ya en sala lo buscarás ese rojo lo más asimilable posible Claro. y ya está. Es que está cambiando todo el proceso, pero es que luego está pasando otra cosa también cada vez más, que nos está pasando también en la Resat, que es que ya vas a los teatros y no implantas tú tu plano tal como es, sino que Claro. llegas y al Suma, por ejemplo, ¿no? Por lo menos en donde estaba yo, que era la sala pequeña y tal, te dicen, aquí lo que tienes es esto, y te mandan ellos un plano, y en ese Sí. plano el 90% son móviles, luego hay unos recortes en las calles y tal, pero tienes una planta que te la mandan ellos, no la haces tú. Entonces, claro, el trabajo ahora no es decidir el filtro que vas a poner, sino meterte en internet, ver qué hacen esos focos, ver qué colores vas a tener, ves qué parámetros tiene cada uno de esos focos y qué cosas vas a poder hacer con ellos. Pero te los dan ya, o sea, y no puedes decir, no, no, yo no quiero estos, a mí ponme unos PCs aquí, porque No, 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 no. no De funciona hecho, ya. yo estuve hace 2 años, creo ya, en Colombia, en Bogotá, y dentro del Centro Nacional de las Artes, al lado del Teatro Colón, se ha hecho una sala nueva, que es la sala Delia Zapata, que es una sala impresionante, y es una sala de construcción nueva, y todo lo que hay es LED ya instalado, Ujú, todo es LED, creo que son los recortes gigantes, los ETC, creo que son los ETC nuevos que hay de LED, que son una barbaridad, o sea, es que trabajar con eso ujú, es una delicia trabajar con eso, ¿eh? Entonces, verdad que dices, ya, ujú. con esto tiras, o sea, que es verdad que es una batalla perdida y vamos a ponernos a favor, vamos a irnos a favor vamos a intentar Claro, y trabajar a vamos a favor. aprovecharlo, claro, porque es que tienen unos recursos que nunca hubiéramos soñado.
sea, de movimiento, de efectos, de Claro. cambios, incluso de color, que antes era un problema el color, pero es que ahora ya no es tanto un problema. Pues, ¿sabes? Porque se están metiendo cada vez chips de más colores y luego las mesas te hacen el recorrido del color del cambio por un sitio, por el otro, no sé qué. Y que son cosas que antes no hubiéramos podido soñar, ¿sabes? Y no es Entonces, lo que decías, no sé, el LED ese de hace 10 años que tenías que ir con la ruedecita y no conseguías un color ni de broma, ¿no? sí, Evidentemente ¿no? ha Y cambiado. que tenía los pinchitos Uf, RGB y que se ve ahí todos los, como la luz granulada, pues es horrible, eso es un espanto. Pero claro, es horrible. que eso ya solo hay en los bares y en las discotecas y tal, y en los teatros ya están poniendo otras cosas, claro. Nada, Mm. esto también nos desvela nuestra edad y el tiempo que llevamos trabajando en esto. Pero no Total. vamos a decirlo, no vamos a decirlo, No vamos a Elsa. entrar ahí. Oye, No hace falta retomando, entrar. efectivamente, retomando Mm. en esta recta final, lo que decíamos de pedagogía, creación y demás, me lleva obligatoriamente a llevarte al lado de la investigación. Bien. Sé que estás en proceso de tesis doctoral, lo sé muy bien además que estás en el proceso de tesis doctoral, ¿de Sí, acuerdo? sí, Una sí. tesis de un carácter documental, investigador muy interesante, sobre una figura muy importante, desconocida además, estás haciendo un trabajo de buscar y rebuscar material y traer a Mary a nuestro día a día, ¿no? A nuestra la iluminadora al presente. Y entonces me lleva la pregunta obligatoria y es para toda la gente que nos está escuchando, que muchos provienen de un máster de investigación en artes escénicas o máster en investigación en teatro, como estamos ahora mismo, ¿por qué has decidido hacer una tesis doctoral? ¿Por qué la investigación académica? ¿Qué te ha seducido? Eh, ¿Cómo has acabado aquí, Elsa? Cuéntanos ese camino, porque sé que hay A muchos ver. compañeros que dicen, yo quiero hacer una tesis, estoy haciendo un máster, me gustaría. Cuéntanos. Pues a ver, yo como te decía antes, bueno, yo es que a mí me gusta mucho estudiar, yo soy muy empollona, o sea, soy una persona que estudia mucho y, cuando estudiaba el cello, luego, o sea, es como algo que tengo incorporado que me gusta mucho estudiar. Y entonces, pues cuando estudiaba música, empecé en el 96 o por ahí, no recuerdo exactamente sobre qué era, pero intenté hacer como una primera tesis en musicología sobre música, no sé, algo de antropología, sobre la música en Cuba, porque había estado en Cuba y me interesaba mucho esa parte y tal. Pero bueno, como que lo tanteé, pero nunca lo llegué a hacer, ¿no? Luego hice escenografía y cuando me fui a Tenerife, bueno, ya, o sea, fue mucho después, me fui a Tenerife y con el libro, pues pensé, bueno, sería muy buena ocasión, porque siempre tenía en la cabeza que podía salir la oposición de la RESAD y nunca sabía si en esa oposición me iban a pedir la tesis o no, que de hecho no la pidieron, pero bueno, podía haber sido que sí y en la próxima, de hecho, probablemente sí que la pidan. Entonces, en Tenerife pensé, bueno, si voy a tener que estar aquí, no tengo trabajo, no tengo mucho que hacer y tal, pues voy a hacer la tesis. Pero no encontré con quién, y entonces, o sea, no encontré con quién hacerla sobre iluminación, que era lo que me interesaba. Pero entonces me empecé a meter en la Facultad de Bellas Artes de Tenerife y tal, de La Laguna, hice el máster este y empecé una tesis sobre arte relacional y sobre colectivos artísticos y bueno, hice como una especie de proyecto en una finca que era de mis abuelos de arte colectivo y hicimos un banco del tiempo y de cultivo de verduras, bueno, era una locura. Estuve unos años ahí como en un proyecto completamente loco. Y entonces, nada, empecé esa tesis, pero luego me volví a Madrid y la codirigía un profesor de allí que se llama Ramón Salas con otro de aquí que se llama Jordi Claramonte, que no sé si lo conoces, que es un profesor de filosofía que empezó todo lo de la tabacalera y estaba en todas estas cosas de las casas ocupadas y del arte autónomo y bueno, todo esto, ¿no? Entonces, pues intenté como continuarla, pero luego vi que por ahí no podía seguir porque ya no estaba en el proyecto de Tenerife y como que no. Y entonces, nada, pues ahí estaba dando clases de música y tal, hasta que volví a la RESAD. Y entonces, cuando volví a la RESAD, dije, no, ahora ya lo tengo que hacer porque es que si sale la oposición, tengo que tener la tesis. Y entonces yo o sea, había encontrado material sobre esta mujer, sobre Mary Hallow Greenewald, hacía muchos años y también lo tenía archivado y lo tenía guardado. Porque además es que me parecía como evidente que yo tenía que hacer algo sobre eso, porque era sobre música y luz. Y encontré toda esta cosa, la historia del color music y de los órganos de color y todo esto. Y de repente me encontré con este personaje que me pareció increíble
y además sobre el que había mucha información, porque hay otros que no, sobre los que no hay tanta información, ¿no? Y entonces nada, pues en un principio incluso pensaba, como todavía estaba mucho con el cello y tal, estaba pensando hacer una parte práctica, que es hacer un instrumento de música y luz, pero bueno, esa parte ahora ya la he abandonado y nada, sigo con la investigación y con la traducción de su libro y con sus diarios y bueno, y toda la investigación sobre ella, que es apasionante, vamos, yo, esto ya me da igual que sea para una tesis o no, porque es que es como mi momento favorito del día cuando me pongo a traducir su libro y flipo en colores. Me gusta mucho que comentas esa relación de disfrute, ¿no? Con la investigación, con el Mm. proceso de estudio, con el proceso de documentación. Una pregunta que surge muchas veces en la gente que va a iniciar un TFM o una tesis es, ¿lo hago sobre un tema que me apasione? O no, porque lo voy a acabar odiando y mejor hago sobre un tema que me guste menos, ¿no? Yo creo que la pasión va a ser siempre por delante lo Yo, primero. vamos, sin duda sobre un tema que te apasione, porque si con el trabajo que lleva es sobre algo que no te gusta, es que ahí sí que te mueres de tristeza, o sea, le tienes que dedicar mucha energía, ¿no? Entonces yo creo que mejor dedicársela a algo que realmente sea un disfrute, porque si no, no sé. Yo Totalmente de no sé acuerdo. cómo podría hacerlo sobre algo que no me gusta, la verdad. No. Yo tampoco diría. Yo creo que todo el trabajo de investigación siempre tiene que estar vinculado a cosas que te gusten, que te muevan, ¿no? Mm. Y, y esto nos lleva a un tema para ir cerrando que creo que es importante. Y es que nuestro compañero Quique Enrique Bazo, Quique, también de Canarias, Claro, pero es dramaturgo. que yo estaba pensando, que seguramente es el sobrino de Eduardo Bazo, ¿no? Claro, han trabajado mucho juntos. Yo conozco también a Eduardo, claro. Claro, es que yo he trabajado con Eduardo también Claro. en un montaje, bueno, en dos montajes, de hecho, sí, Que sí, bueno, pues ahora hace trabajas seguro mucho con Quique y tiempo. con Geray, que son los hermanos, Mm. hermanos Bazo, que además tenemos también su relación con ellos con el máster de la UNIR. Y Quique es un tipo maravilloso, Eduardo es un tipo maravilloso y súper generoso, además recién premiado, además con un premio que se merecía de carrera y de trabajo de fondo, que es maravilloso. Y Quique siempre dice que él es mejor investigador o mejor académico porque es creativo y que es mejor creativo porque es académico y es investigador, con lo cual trae a la palestra no solo la pasión, sino la vinculación tan importante de que el perfil teórico práctico esté unido y que no estén separados. Es decir, hay una parte de yo investigo, estoy en la universidad, yo doy clases, estoy en la universidad o en una RESAT, ¿no? Evidentemente, en una escuela superior, pero tengo mi parte de trabajo activo, de parte creativa. Se ha puesto muy de moda el concepto este de investigación-creación y cómo los dos mundos van unidos. Entonces, ¿cómo es un perfil que yo creo que es necesario? Creo que en artes escénicas no puede haber otro perfil, o sea, no puede haber una persona que investigue y que enseñe que no esté en el mundo práctico, ¿no? Para mí es como muy importante y todo, en nuestro caso, barro para casa, en el máster de la UNIR, Mm. todos los docentes del máster de teatro de la UNIR son todos profesionales en activo, pero ¿cómo ves tú esta relación que cumples, evidentemente, y cómo es este caso de la parte de investigación, la parte de creación? La parte de docencia, esos tres pilares, cómo los enganchas, cómo están mezclados, cómo los insertas en ti misma, ¿no? Aparte de por este Mm. disfrute y pasión, evidentemente. Pues hombre, es que no sé, todo va surgiendo, digamos así, espontáneamente. No sé, la parte o sea, que me resulta menos evidente es la de la profesión, digamos, fuera de la escuela, porque yo dentro de la escuela hago muchas cosas. O sea, hago diseños también, pero también coordino la parte técnica porque no hay un director técnico, entonces estoy ahí muy metida en esa parte y luego cada vez que tengo opción y me interesa mucho trabajar fuera de la RESAD, pero he estado mucho tiempo fuera de Madrid, o sea, digamos que el tiempo que a lo mejor hubiera tenido que estar haciendo, ¿sabes? El trabajo ese de trabajar, de colaborar con compañías en Madrid y todo eso, pues he estado fuera y no me resulta tan evidente, pero bueno, lo estoy haciendo ahora y me interesa mucho también. Pero me parece que sí que una cosa lleva a la otra, ¿no? Porque lo que estoy investigando pues me sirve para mis clases y me abre la mente no sé, como me ordena también lo que es más necesario enseñar, lo que menos y tal, y al revés. O sea, todo lo que tengo que organizar para mis clases pues me ayuda a la hora de escribir la tesis y de saber cómo organizar todos mis materiales y todo esto, ¿no? Entonces sí, está todo muy relacionado. Totalmente, yo creo que ese perfil es necesario y además, lo decíamos, ¿no? Esa investigación, creación, aquí tenemos compañeros que además está por ahí presentes, sé que tenemos allá a María Caudevilla también, que es directora y investigadora y docente, entonces ese doble perfil es muy importante o triple perfil que lo tengamos. Con esto me Ujú. surge una doble pregunta casi casi ya final, para no robarte más tiempo, ir cerrando, y es...
¿Qué consejos le darías a una persona que está iniciando en el mundo del diseño de la iluminación? Y por otro lado, ¿qué consejos le darías a esto, a los directores, a los creadores que tienen que relacionarse con iluminadores, tienen que relacionarse con diseñadores, cómo trabajar? ¿Qué consejos le darías en ambos casos? Pues Consejos a la o gente tips, o grupos o como quieras sí. trabajarlo. Sí, sí, no, a los estudiantes yo creo que lo importante es como atacarlo desde muchos puntos diferentes, ¿no? O sea, lo que decía antes de dibujar y de observar y de hacer fotos y de trabajar con maquetas, digamos, de cartón y cosas así muy sencillas, toda la parte artesanal. Me parece que es muy productiva siempre y además es muy divertida, muy fácil, o sea, no es tan complicado como ponerte con un WYSIWYG y tal, ¿no? Entonces, investigar, observar, mirar en la calle, hacer fotos desde la ventana, ver cómo cambia el edificio de enfrente cuando hace sol o cuando hace lluvia o así, ¿no? Todo eso me parece que es súper importante. Y luego, ahora mismo me parece muy importante estudiar programación de mesas. Eso es una cosa que tengo en la cabeza así últimamente, porque lo veo que además nos está fallando el tema de los técnicos en la RESAD y claro, estás vendido, o sea, es que es lo más importante, porque la conexión de los aparatos, toda la parte de los eléctricos que se hace siempre y tal, pues es muy importante también, pero, o sea, manejar la mesa. Es imprescindible. Y además, hasta ahora mismo con este tema de los LEDs y los móviles, hasta que no programas y hasta que no conoces cómo es la programación de la mesa, no puedes saber cómo es, qué recursos tienes con los aparatos. Entonces, creo que son las dos cosas. Y luego leer mucho también. Yo recomiendo leer todo lo que se pueda, McCandless, Appiah, Rosenthal, todos los libros que haya, comprárselos, leerlos o buscarlos en la biblioteca o lo que sea. Y no, sobre todo, pues es una carrera de fondo, es muy difícil la iluminación. No es una cosa que haces un curso y aprendes, es muy exigente desde muchos puntos. Entonces, luego hay que probar cosas, hay que experimentar, te van a salir mal muchas veces, luego te saldrán mejor, luego. Entonces, bueno, pues hay que ir experimentando. Mm. Es muy importante, ¿no? Ese reciclaje continuo, esa formación continua, ese no dejarlo y además, lo has dicho tú hace un momentito, ¿no? Ese punto de hay que estudiar parte totalmente conceptual, hay que estudiar parte totalmente técnica, hay que estudiar muchos elementos y reciclarse en muchos de ellos, si no, no llegamos a ningún sitio. Sí, totalmente. Y luego a los directores, me has preguntado, Sí, ¿no? esa es la siguiente pregunta. A los directores, yo creo que, no sé, es que también es difícil saber porque ellos tienen sus necesidades, ¿no? Y nosotros tenemos las nuestras, pero yo en general lo que les pido es que me den toda la mayor cantidad de información que puedan y que me hagan entender qué es lo que buscan y luego que confíen también, porque lo peor que puede pasar, o sea, yo creo que el error más grave de los directores a veces es no confiar, porque como no lo ven. Entonces, yo he tenido a veces, bueno, ahora hace mucho que no, pero me ha pasado, por ejemplo, con una bailarina, pues estar programando las luces y ella en el escenario así, y entonces venía a la mesa para ver las luces y yo le decía, pero, o sea, no vengas porque es que entonces no puedo iluminarte, ¿sabes? Entonces, como que a veces hay directores muy controladores que quieren saber todo, ver todo y no sé qué, y es como. O sea, tienes que confiar, ¿no? Si luego sale mal, pues ya no me llames más, pero tienes que confiar para que yo pueda enseñarte lo que puedo hacer, ¿no? Y para eso hay que saber exactamente qué es lo que quiere el director también o la directora. Y eso, bueno, pues no siempre se consigue, ¿no? Qué importante, por un lado, la comunicación y el buen trabajo del director, que haya hecho su trabajo y el director tenga claro qué necesita, qué te tiene que pedir y cómo comunicarse contigo. Y por otro lado, qué importante esa confianza, ¿no? Cuando Mm. no tienes herramientas y no sabes de algo o te falla ese lado, confía en tu creativo, sea el iluminador, el escenógrafo o la diseñadora de sonido o el diseñador de vestuario. Pero qué importante es Sí, confía en tu equipo. sí, 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 claro, pero yo entiendo que a veces es difícil porque da miedo, porque no sabes y porque, bueno, pues cuanta más experiencia tienes, más capaz yo creo eres de confiar en que los demás también van a poder hacerlo, ¿no? Totalmente. Pero bueno, sí, ese es el punto que hay que buscar, yo creo. Mm. Pues vamos a ir cerrando. Voy a dejar si alguien tiene alguna pregunta en el chat que por favor que nos la vaya poniendo, pero por preguntar para cerrar, Elsa, futuros proyectos que nos puedas contar y el primero tiene que ser la tesis. Sí, sí, bueno, ahora mismo la tesis me está, vamos, me tiene ya todo el tiempo ocupado
Estoy con la traducción también, que ese es un proyecto súper bonito, la traducción del libro de Mary Halo, que se llama Nuratar. Y he tenido la suerte de que me han mandado dos personas en prácticas de la Facultad de Traducción de Alcalá de Henares y entonces están ayudándome a traducir el libro, que es un libro de 400 páginas. Además, ella es una mujer que su lenguaje materno no es el inglés, entonces es medio siria, palestina, habla francés, inglés, no sé qué. Entonces escribe como que es una locura, que no es traducir de inglés a español, sino de Halo a español o algo así, ¿no? Entonces nos está costando muchísimo y tenemos muchas reuniones y muchas horas de trabajo común y no sé cuándo lo podremos terminar porque ellas tienen unas prácticas limitadas, son dos y no sé, pues ahora mismo hasta el verano pues estaré con estos dos proyectos y bueno, pues con lo que vaya saliendo. También hay algunas cosas en la Resat, pero que no se sabe todavía si van a salir o no. Y con todas las clases y todo, vamos, es suficiente trabajo para mí, vamos. No, no, ya tienes suficiente como para que te metas en más cosas, ¿no? Así como siempre nos tienta el mundo artístico, siempre hay un Sí, proyecto que dices, ay, claro, pues ya que me llaman una cosita de claro. impro pequeña con el chelo, ¿no? Siempre hay un Sí, proyecto que te metes en último momento. sí, sí, sí. Bueno, con el chelo la verdad es que ya últimamente me estoy distanciando mucho porque no, eso sí que no, mi cabeza funciona o en un modo o en Claro. el otro. Entonces, en música y en iluminación y en todo lo que tengo que pensar de las clases y tal, no me da ya para el chelo. Entonces, eso sí que lo estoy abandonando un poco, la verdad. Bueno, pero por suerte siempre queda ese pozo que es lo interesante y Sí, siempre se claro, retoma, que es lo bueno. Pues nada, totalmente. yo, Elsa, voy a ver si algún compañero queréis, alguien que estéis aquí, algún tipo de pregunta por el chat para nuestra querida invitada Elsa. Os doy un minutito para que reflexionéis y que tengáis este momento. Y si no, pues nos vamos despidiendo con toda calma. Así que veo que estáis por ahí, Juliana, María, Rosy, Valentina. Por favor, si tenéis algún tipo de pregunta, es vuestro momento. Y mientras van surgiendo las posibilidades, yo, Elsa, te doy muchísimo las gracias por estar aquí, pues este ratito con nosotros, por dedicaros un ratito a la UNIR, por un lado, a la Universidad Internacional de La Rioja, por otro lado, a Diálogos Escénicos, que es como un proyectito que yo empecé hace 3 años y que tengo como mi pequeño proyecto, ¿no? De mundo académico, podcast, mundo artístico. Y evidentemente darte las gracias desde mi persona más individual por estar este ratito juntos y Ujú, poder reencontrarnos con calma, que siempre nos comunicamos muy rápido. Entonces, tener este rato ujú. para estar Sí, charlando claro. es como muy bonito, Elsa. Así que muchísimas gracias. Qué bien, no, muchas gracias a ti, un placer y yo pensaba que iba a estar mucho más tensa y al final ha sido muy agradable y muy tranquilo todo, así que genial, muchas gracias. Eso es importante. Pues nada, como veo que el chat no se mueve, chicos, si os parece, lo dejamos aquí. Juliana dice que gracias por conocerte, que es un placer, así que gracias, Juliana, también por estar aquí, un placer tenerte. Y Valentina nos da las gracias a Unir, ¿no? Por tener este trabajo y por tener este espacio. Nada, Valentina, es un placer poder estar aquí y tener. Como sabéis, estos diálogos escénicos van poco a poco surgiendo en el formato video podcast que basarán en Acreas, enlace que ya conocéis, de la Universidad Internacional de La Rioja, y tendrá poco a poco su crecimiento en el podcast que tenemos, que está en Spotify. De momento tenemos la primera temporada colgada, pronto llegará la segunda y la tercera, que estamos ahí creándola, ¿no? Ahora mismo estamos en la tercera, así que poco a poco irán surgiendo. Elsa, nos pregunta Valentina si tienes redes para seguir tu trabajo. Pues soy muy mala con las redes, tengo un Instagram pero no lo actualizo nunca, me llamo mateu.elsa si quieres buscarlo en Instagram, pero vamos, no tengo mucha cosa, ni tengo una web tampoco, ni nada. Lo siento, pero Nos pasa a todos. Yo no sé, Elsa, yo no sé ni siquiera si yo te tengo en Insta. Ahora acabo de caer, te tengo en sí, Instagram. yo ¿No? creo que Te sí, que tengo. estamos o en Instagram o en Facebook, pero Pues es sí, que algo hace ya unos meses que no quiero igual. nada de redes. He desistido también de las redes, o Sí. sea que. Vale, Valentina, el podcast se llama Diálogos Escénicos, ¿de acuerdo? Diálogos Escénicos de la Universidad Internacional de La Rioja y lo tienes en Spotify, ¿de acuerdo? Así que lo puedes encontrar y si no, nos buscas por alguno de los foros y seguro que lo podemos encontrar. Pero vamos, en Spotify, Diálogos Escénicos aparece. Pues nada, los asistentes, muchísimas gracias. Nuevamente, gracias, Elsa, por tenerte aquí. Y todos aquellos que nos vais a ver en diferido, nos vais a escuchar o bien en el formato video podcast en Creas o en el formato podcast en Spotify, gracias por estar aquí. Gracias a todos los compañeros que hacen posibles diálogos escénicos, desde la primera idea, gestión, trabajo, agenda, hasta los compañeros de técnica que nos permiten el trabajo a formato podcast, el volcado y la subida a la plataforma. Es un placer teneros a todos, así que muchísimas gracias por hacerlo posible y gracias, Elsa, una vez más. Nos vemos muy pronto, así que nada,
Que tengas buen día. Muy bien. Gracias y hasta Hasta luego, luego. gracias Saludos. chicos. Chao.